Que vamos a desarrollar. Buenas tardes, ¿cómo están todos en el chat? Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes con todos. El tema que vamos a desarrollar, jovencitos, es congruencia de triángulos. Profesor, ¿es complicado el tema? ¿Es de repente difícil? No, ¿de acuerdo? No es difícil, no es complicado, pero sí debemos tener cuidado, ¿no? Con los diversos casos que vamos a ver el día de hoy y también con las recomendaciones que se van a dar, ¿no? Profe, voy a seguir utilizando las propiedades que hemos visto en triángulos, por supuesto, lo vamos a seguir utilizando. Bien, vamos a desarrollar ya de una vez este capítulo. Comencemos, chicos, comencemos. Congruencia de triángulos. El primer caso que vamos a revisar va a ser el siguiente. Yo necesito tres condiciones para establecer que un triángulo es congruente a otro. Tres condiciones. Profe, ¿por qué hablamos de congruencia? ¿A qué se refiere esto de la congruencia? Miren, jovencitos, la congruencia simplemente viene a ser la igualdad geométrica. Usted sabe que en la geometría, como ciencia exacta que es, no puedo hablar directamente de una igualdad. Por eso utilizo el término de congruencia, una igualdad geométrica. Profe, ¿quiere decir que entre los triángulos vamos a hablar de una igualdad? Claro, vamos a hablar de una igualdad. Pero para hablar de igualdad, para hablar de congruencia, necesitamos conocer tres cosas. Tres datos que el problema me debe dar. Si hablo en este caso de triángulos, me debe dar tres condiciones cada triángulo para poder hablar, para poder establecer una congruencia. ¿Cuáles son esos casos, profesor? Vamos a acercarnos por acá. El primer caso que vamos a analizar va a ser el caso lado, ángulo, lado. ¿De acuerdo? Ese va a ser nuestro primer caso. Vamos a colocarlo por acá. Perdóname, vamos a colocar acá a la asistencia de algunos compañeros. Estamos dentro del tiempo, así que no hay ningún problema. Gracias por eso, chicos. Muy bien. Estamos mejorando bastante, ¿no? En lo que es la puntualidad. Muy bien, chicos, que siga así. Bien, por acá. Tenemos el caso lado, ángulo, lado, ¿de acuerdo? Vamos a colocarlo por acá, lado, ángulo, lado. Ese es mi primer caso, jovencitos, ¿de acuerdo? Ese es mi primer caso. Listo, profe, muy bien. ¿Qué tenemos que hacer acá? Mira, vamos a hacer lo siguiente. El problema me dice algo. Profesor, mire el primer caso. Me dice que son congruentes, profe, pero para que eso suceda, perdón, mira por acá, tengo este ladito que es barrita, tengo este angulito que es el ángulo tita, y tengo este otro ladito, profe, que le he puesto puntitos. Muy bien. Lado, ángulo, lado. ¿De acuerdo? Lado, ángulo, lado. Profe, este lado vale barrita, ángulo tita, lado puntitos. Profe, me dice que es congruente este lado. Muy bien, quiere decir que al otro lado debes tener lo mismo. Profe, mire, un lado que vale barrita, ángulo tita, lado que vale puntitos. Profe, cumple la condición. Comparten los mismos datos, comparten el mismo ángulo, profe, estamos hablando de triángulos congruentes. De repente ahí no se nota mucho ese simbolito, profesor, pero vamos a denotar la congruencia con esto. Son congruentes, eso es la congruencia. ¿Son iguales, profe? Claro, son iguales, pero vamos a decir nosotros congruentes. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer algo muy importante. ¿Qué cosa, profe? Tú puedes saber, por ejemplo, ¿no? Si este ladito vale A, por congruencia, profe, este ladito también entonces debe ser A, ¿correcto? Por congruencia debe ser A. Listo, profe, muy bien. ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, ¿no? Tú sabes que este angulito vale tita, perfecto, este angulito también vale tita. Pero también puedes establecer algo más. ¿Qué cosa, profe? Por ejemplo, al ángulo, perdón, al lado que tienes ahí tres puntitos, digamos, ¿no? ¿Qué pasaría, profe, si se lo pone alfa? A este ladito que es tres puntitos, ¿sabes algo? También se le opone alfa. Profe, o sea que cuando yo identifico dos triángulos congruentes, sus lados, bueno, el lado que me falta, en este caso A, es igual al otro lado, correcto. Los ángulos que me faltan, profesor, opuestos a los lados congruentes, van a ser también iguales, correcto. Si a barrita se le opone beta, a este lado a barrita también se le opone beta. ¿De acuerdo? Todo eso significa que sean congruentes, profe. Así es. Todo eso tiene que ver con la congruencia. Listo, profesor. Muy bien. ¿Cuál será el siguiente caso?
El segundo caso es ángulo, lado, ángulo. ¿De acuerdo? El siguiente caso es ángulo, lado, ángulo. Vamos a colocarlo por acá. Ángulo, lado, ángulo. Ahí está. Listo, profe, mire qué bacán. Pero, ¿de qué trata este caso, profesor? Necesitamos las tres condiciones. Tres condiciones para hablar de congruencia. Ángulo, lado que le he puesto barrita y ángulo. Mire por acá, profe. Ángulo, lado que le he puesto también barrita y ángulo. Profe, tienen la misma medida, el ángulo, el lado barrita, ángulo alfa, ángulo tita, ángulo alfa, ángulo tita. Profe, ellos son congruentes. ¿De acuerdo? Son congruentes. Profesor, quiere decir entonces, por ejemplo, si ya sé que son congruentes, si se cumple eso, profesor, ¿qué más puedo averiguar? Bueno, por ejemplo, usted puede asociar lo siguiente. Si a tita de repente se le pone barrita roja, a este ángulo tita también se le debe poner barrita roja. Profe, si alfa se le pone de repente de barrita verde, al otro triángulo también se le debe poner barrita verde. Profe, ¿por qué? Por congruencia. Ah, listo, profesor, muy bien. ¿Puedo hacer eso? Por supuesto, puedes hacer eso. Pero ¿de dónde debes partir? De la condición. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es el criterio? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ahora, otro detalle importante en esta parte es que no siempre vamos a encontrar los triángulos en esa misma posición. Mira, acá a la izquierda alfa, a la derecha tita. A la izquierda alfa, a la derecha tita. No siempre va a ser así. ¿De acuerdo? No siempre lo va a ser de esta manera. Listo, profe. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta también en esta parte? Las posiciones. Puede estar el triángulo de cabeza, pueden estar lados opuestos, o puede colocar otros trazos auxiliares que tratan de confundir, ¿no? Que yo encuentre la congruencia. No van a estar así directamente, ¿ya? Van a estar escondidos esos casos. Usted tiene que darse cuenta, ¿ya? Bastante cuidado ahí, por favor. Tercer caso. ¿Cuál viene a ser mi tercer caso, profesor? El caso LLL. El caso lado, lado, lado. ¿De acuerdo? Ese viene a ser mi caso lado, lado, lado. Profe, en este caso, ¿qué vamos a tener en cuenta? Como el nombre lo indica, los tres lados. Mire por acá. Este lado tiene 4 puntitos y este lado también tiene 4 puntitos. Este lado tiene comilla, profesor, y este lado también tiene comilla. Profe, por acá, mire, tiene estas rayitas y por acá este lado también tiene estas rayitas. Profe, mire, todos los lados son exactamente iguales. Muy bien. Si los tres lados en ambos triángulos son iguales, ¿qué quiere decir, profe? Que son congruentes. Aquí está, ¿no? Pero lo voy a colocar un poco más claro. Son congruentes. Ahí vamos a hablar de congruencia. Profe, ¿solamente puedo hablar de los lados? Ya mencionamos que no. Si a comilla de repente usted ve que se le opone alfa, por ser congruentes, en el otro triángulo a comilla también se le opone alfa. Profe, si a puntitos se le opone de repente el ángulo W, a puntitos también se le opone otro W, profe. Claro que sí. Profe, si a él se le opone de repente un beta, entonces a él también se le opone un beta. Gracias a la congruencia, usted puede ubicar ángulos, puede ubicar lados. ¿De acuerdo? Gracias a la congruencia, puede ubicar ángulos, puede ubicar lados. ¿Es complicado? No es complicado, pero sí debes darte bastante cuenta, porque van a estar escondidos. Y tienes que darte bastante cuenta, prestar atención a cada detalle de la figura que vas a tener delante de ti para darte cuenta de qué caso de congruencia vas a aplicar. ¿De acuerdo? Mucho cuidado, por favor. Bien, veamos por acá. Profesor, por acá, mire, propiedades de la bisectriz. ¿A qué se refiere con eso, profesor? La bisectriz. Una recta, ¿no? Una línea notable que hemos visto en las sesiones anteriores. Profe, ¿qué era la bisectriz? Era aquella línea que dividía el ángulo en dos partes iguales. ¿Correcto? El ángulo se divide en dos partes iguales por la bisectriz. ¿Eso sucede, profe? Claro que sí, eso va a pasar por la bisectriz. Profe, ¿y qué cosa debo tener en cuenta en esta parte? Bien, acá está indicado, ¿no? Está indicado por acá. Voy a hacer otro gráfico, pero está indicado por acá. Mira, observa.
Profe, mire, por acá yo tengo un rayo, ¿no? Un rayo OA, O es el origen, OA. Y tengo otro rayo, mira, también de origen OB. Tengo dos rayos, profesor, y eso me genera un cierto ángulo, ¿correcto? Un cierto ángulo. Profe, pero del mismo vértice O, del origen O, trazo también por acá, mire, otro rayo P. Profe, pero de tal manera que ese rayo P es bisectriz. ¿De acuerdo? Alfa y alfa. Listo, profe, es bisectriz. Profe, una preguntita. ¿Ese punto P que usted ha colocado en la bisectriz tiene alguna medida? ¿Está ubicado a una distancia en específico desde el punto O? No. Usted pudo haber colocado aquí un punto Q o de repente más acá un punto R. La ubicación no interesa. Lo que usted debe tener en cuenta y bien en cuenta es lo siguiente. Desde un punto P cualquiera, mientras esté en la bisectriz, usted traza perpendiculares a este punto A y a este punto que voy a llamar B, ¿no? Traza perpendiculares. ¿Qué se cumple, profe? Se cumple que esa distancia PA es igual a la distancia PB. ¿De acuerdo? Se cumple que la distancia de P hasta A es igual a la distancia de P hasta B. ¿Qué más se cumple, profe? Que desde el vértice O hasta el punto A va a ser igual que el vértice O hasta el punto B. Van a medir lo mismo. ¿De acuerdo? Van a medir exactamente lo mismo. Profe, a ver si entendí. Tengo un vértice, profesor. Trazo por acá, ¿no? Hago mi trazo. Ahí está. Hice mi trazo ahí, profesor. Listo. Pero de ese ángulo que he formado ahí, voy a trazar su bisectriz, profe. ¿Es así? Así es. Traza su bisectriz. Si es la bisectriz, él es alfa y él es alfa. Este es el punto O. ¿De acuerdo? El punto O. De ahí parte la bisectriz. Profe, en la bisectriz que está de color verde, yo puedo ubicar cualquier punto. Es correcto. Puede estar tu punto incluso por acá. Mira, no hay ningún problema. Ponle punto Q. Profe, ¿qué tengo que hacer ahora? Ah, mira, desde ese punto Q, si tú bajas la altura y bajas la otra altura hacia el otro lado, ¿qué se va a cumplir ahí, profe? Se va a cumplir lo siguiente, que este ladito va a ser igual a este ladito. ¿De acuerdo? Van a ser iguales. ¿Qué más se cumple por condición, profesor? Se cumple que la distancia de esta parte hacia ese punto, puede llamarle, a ver, el punto P y el punto R, se cumple, ¿no? Que eso de amarillo va a ser igual también a esta distancia que voy a colocar también, mira, de amarillo. Ahí está. En otras palabras, profesor, ¿qué cosa está formando ahí? Presta atención al último detalle. ¿Cuál es el último detalle, profe? Dime, ¿comparten este lado o no comparten ese lado? Así es, comparten ese mismo lado. Voy a formar aquí, jovencitos, en el triángulo 1 y en el triángulo 2, diré lo siguiente, que el triángulo 1 es congruente al triángulo 2. Voy a formar triángulos congruentes. Voy a formar triángulos iguales, ¿de acuerdo? Van a ser iguales. Listo, profesor, muy bien. Se van a formar entonces triángulos congruentes, triángulos iguales. Profe, ese punto Q siempre va a estar solamente ahí. Ya hemos mencionado que no, ¿de acuerdo? ¿Puede estar también por acá, profesor? Claro que sí. Lo mismo. Tú trazas tus alturas, tú trazas tu otra altura y vas a formar ahí también triángulos congruentes. ¿De acuerdo? El punto puede variar, pero debe ubicarse en la bisectriz. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Bastante cuidado. Bien, profe, eso sería todo para esta parte. Así es, eso sería todo para esta primera parte. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estamos viendo solamente teoría, ¿de acuerdo? Solamente teoría. Solamente teoría en esta primera parte. Es importante conocerla, claro que sí, porque con eso vamos a apoyarnos para la siguiente clase que vamos a hacer full ejercicios. ¿De acuerdo? Full ejercicio la siguiente clase. A ver, vamos con la siguiente parte. Profe, mire, propiedades de la mediatriz. ¿Qué era la mediatriz, profesor? Era una recta, ¿te acuerdas? Que cortaba a un lado o un segmento en partes iguales. Esa era la mediatriz. En este caso, trazo la mediatriz, mira, hacia el lado AB. Como te mencioné, la mediatriz
corta a este lado en partes iguales. Además, no lo corta de cualquier manera, lo corta de manera perpendicular. ¿Qué debo tener en cuenta, profesor, aquí? Si tengo el segmento AB inicialmente y trazo su mediatriz, lo corta en partes iguales. Listo, profe, muy bien. ¿Qué pasa, profesor, si del segmento A trazo, ¿no? Y lo uno con el punto E. Y de ese mismo punto E, profesor, lo uno con el punto B. ¿Qué cosa voy a formar ahí? Jovencitos, ustedes van a formar ahí un triángulo isósceles. ¿De acuerdo? Eso se cumple, ¿no? En la propiedad para la mediatriz. Si tú tienes un segmento y trazas la mediatriz, lo partes en segmentos iguales, desde los extremos de cada segmento, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, yo puedo trazar por acá también hasta otro punto por acá. Y desde ese mismo punto trazo por acá. Profe, ¿sigue siendo de repente triángulo isósceles? Sí, también vas a trabajar con triángulos isósceles. Mira. También lo vas a hacer. ¿Puedo trazar por dentro también, profesor? Claro que sí, por dentro también. Trazo por acá, trazos por acá. También sigues formando isósceles. ¿De acuerdo? Vas a seguir formando ahí isósceles. ¿Qué se cumple acá, profe? Que EA, este segmento, es igual al segmento BE. Lo que te dije, ¿no? Formas isósceles. Usted sabe que en el triángulo isósceles, sus lados son iguales. ¿De acuerdo? Tus lados van a ser iguales. Bien, justamente hablando del isósceles, hay propiedades importantes que hablar, ¿no? Acerca del triángulo isósceles. ¿Qué dice por acá, profesor, las propiedades de ese triángulo? Bueno, acá la figura no me ayuda mucho, ¿no? Pero vamos a imaginar que es un triángulo isósceles, ¿de acuerdo? Completamente isósceles. ¿Qué se cumple aquí, profesor? Si este lado, le puse barrita, y este lado también es barrita, estos lados son iguales, profe. Correcto. Tengo el vértice B. De ese vértice B, jovencitos, usted traza la bisectriz. Usted sabe que genera dos ángulos iguales. Acá yo le puse tita y tita. Iguales, bisectriz. Pero jovencitos, esa bisectriz en un triángulo isósceles, escúchame bien, esa bisectriz no solamente viene a ser la bisectriz, también viene a ser la mediana. Profe, ¿qué quiere decir? Que si yo trazo la bisectriz en un isósceles, ¿estos lados van a ser iguales? Correcto. ¿Qué más, profesor? Esa misma bisectriz, esa misma mediana, va a ser también la altura. Todo eso donde se cumple, profe, en el triángulo isósceles. Algo similar vamos a ver en el triángulo equilátero. Lo vamos a detallar con más tiempo luego, ¿sí? Luego vamos a ver el triángulo equilátero, qué se cumple para ese triángulo. Más adelante. Bien, entonces, en un triángulo isósceles, la bisectriz parte en dos ángulos iguales. La altura es también la altura. La mediana también va a ser mediana. Esa línea, profesor, va a tener tres funciones. Bisectriz, altura y mediana. No olvidemos, profesor. Profe, ¿por qué dice que es un segmento de mediatriz? Bueno, por lo dicho anteriormente, ¿no? Por acá tú puedes trazar, ¿no? Una mediatriz y formas isósceles. Pero si quieres trabajar solamente con el triángulo, eliminas la parte restante y te quedas con una porción, ¿no? Una porción, mira, de la mediatriz. Por eso se le ha colocado ahí un poquito fuera de las llaves, ¿no? Es un segmento de mediatriz, una parte de la mediatriz. ¿De acuerdo? No te vayas a olvidar de todo ello. No te vayas a olvidar de eso. Bien, por acá vamos a hablar acerca de la base media. ¿De acuerdo? Vamos a hablar por acá, mira, de la base media. Profe, tengo un triángulo. El triángulo ABC. ¿De acuerdo? Tengo un triángulo ABC. Me dicen por acá, M es punto medio de AB. Puede ser cualquier lado, puede ser este lado, o de repente este mismo lado. En este caso yo me ubico en este ladito de acá. M es punto medio. ¿Qué quiere decir eso? Que de M a B debe medir lo mismo que de M hacia A. Son iguales. Es punto medio. Listo, profe, bacán. ¿Qué debo tener en cuenta? Jovencito, si usted traza, mira, una paralela desde el punto medio, una paralela a la base AC, profe, no le entiendo esa parte. ¿Quiere decir que este ladito y este ladito son iguales? Así es, van a ser paralelos. ¿De acuerdo? Paralelos, no iguales, paralelos. Ya, profesor, bacán. Si son paralelos, ¿qué se cumple? Se cumple lo siguiente. Si este lado
es igual a este lado, usted también va a comprobar que este ladito de acá va a ser igual a este ladito de acá. Van a medir lo mismo. Profe, no le entiendo bien. Tengo un triángulo cualquiera. Así es. Ubico un punto medio en cualquiera de sus lados. Correcto. Trazo una paralela a ese lado, ¿no? En este caso al lado AC. Paralela. Profe, ese punto donde corta la paralela, llamado punto N, a ese otro lado, también lo divide en dos partes iguales. ¿Eso me quiere decir? Así es. Si desde un punto medio trazas una paralela, ¿no? Opuesta a este lado, también lo vas a encontrar punto medio. BN es igual a NC, igual a NC. Siempre y cuando tu trazo sea paralelo, ¿eh? Paralelo, ¿de acuerdo? Bastante cuidado. Estamos trabajando ahí con paralelismo. Mucho cuidado ahí. Listo, profe, ¿se cumple eso entonces? Así es. Siguiente. Si E y F son puntos medios, ¿no? Se cumple. Muy bien. Observa por acá. Tengo un triángulo PQR inicialmente. Sobre dos de sus lados hemos ubicado, puntos medios. Un punto medio por acá y un punto medio por acá. ¿De acuerdo? Ahí está. Punto medio, punto medio. Profe, si acá tengo un punto medio, ¿no? Y trazo por acá, mire por acá, profesor, otro punto medio por la propiedad anterior, ¿te acuerdas? Profe, mire por acá. Si tengo punto medio por acá y hago un trazo y también cae en el punto medio, ¿qué se cumple, profe? Van a ser iguales, perfecto, pero ¿cuál es la condición que debo tener en cuenta? ¿Cómo deben ser? Paralelos. Eso se cumple mientras sean paralelos. Observe el siguiente caso. Profe, si acá tengo punto medio, ¿no? Acá tengo por acá, mire, punto medio también por acá, iguales, iguales. Profe, ¿cómo debe ser este punto o segmento EF con el segmento PR? Deben ser paralelos. Mira que el texto no me dice nada, pero deben ser paralelos, ¿de acuerdo? ¿Y qué se cumple ahí, profe? Se cumple lo siguiente. Si tú quieres calcular EF, es decir, la unión de puntos medios, eso es igual a PR, que es la base, pero dividido entre 2. Profe, a ver, si yo quiero conocer esta unión de puntos medios, siempre y cuando sean paralelos, quiero conocer ese segmento, solamente si conozco este segmento, lo divido entre 2 y ese será mi resultado, así es. Por ejemplo, si este lado mide 20, como es punto medio, base media, eso sería 10. ¿De acuerdo? Profe, entonces si este lado mide 3, ¿cuánto mide el otro lado? Sería 1,5 o 3 medios. ¿De acuerdo? Profe, si acá de repente vale 6, él vale 3. ¿De acuerdo? Por acá, profe, si él vale X, él vale X medios. La mitad. ¿De acuerdo? Solamente si es la unión de puntos medios. Ten cuidado con eso. E y F, me dice bien claro, ¿no? Son puntos medios. Y no te olvides, si son puntos medios, ellos van a ser paralelos. ¿De acuerdo? No te vayas a olvidar, son paralelos. Veamos el siguiente caso. Veamos por acá. Pasemos a la siguiente. Propiedades de la mediana en el triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de la mediana. ¿Qué cosa era la mediana, profesor? La mediana era una cebiana que dirigido hacia el lado opuesto divide a dicho lado en dos partes iguales. Tengo el triángulo ABC. La mediana es aquel segmento, aquella cebiana que va de un vértice al lado opuesto. La mediana divide a ese lado en dos partes iguales. Profe, ¿qué quiere decir entonces? Que si este ladito vale 5, acá también vale 5, correcto. ¿Y sabes cuál es la propiedad de la mediana? Que si esa mediana viene desde un ángulo recto, es decir, desde el ángulo que mide 90 grados, se cumple que esa mediana también vale 5. O sea, profe, los tres van a medir lo mismo. Así es, los tres van a medir exactamente lo mismo. Eso se cumple en la mediana. Pero siempre y cuando, vuelvo a decir por acá, siempre y cuando tu mediana venga desde el ángulo recto.
Si la mediana viene desde acá, muy bien. Ahí se cumple eso. ¿De acuerdo, profe? Si él es A y él es A, tu mediana también es A. Si él es M y él es M, esa mediana también es M. ¿De acuerdo? Solamente si viene, mira la mediana desde el ángulo recto, no desde cualquier lado. Cuando venga del ángulo recto, se cumple que los tres van a ser iguales. Cae en el punto medio. Este lado son iguales. Pero encima él también va a ser igual a los otros dos. Profe, ¿y eso de qué me sirve? Mira, te va a servir de la siguiente manera. Si dos lados son iguales, ángulos son iguales. Si dos lados son iguales, los ángulos serán iguales. ¿Qué cosa genero ahí? Isósceles. Y un triángulo isósceles me da bastante información. ¿De acuerdo? Eso me va a servir a mí para formar triángulos isósceles. Bien, sigamos por acá. Otro detalle importante que cada uno de ustedes debe conocer, y ya lo tienen ustedes, ¿no? En su plataforma, pero en el área de trigonometría, los triángulos rectángulos notables. Ahí he colocado, ¿no? Una pequeña ficha donde hay varios triángulos que vamos a utilizar. Aprovecho ya que mencioné el curso. Mañana vamos a continuar con la participación oral de los que faltan sobre las razones trigonométricas. Falta un grupo todavía, varios en total, ¿no? Solamente pregunté a 8 o 7 alumnos y los tengo apuntados, pero falta el resto. ¿Todos van a pasar por esa participación, profesor? Sí, todos van a pasar. ¿De acuerdo? Así que, por favor, para mañana, esa actividad, bueno, la actividad de hoy va a ser repasen los triángulos notables para mañana, razones trigonométricas para mañana. ¿De acuerdo? A ver, acá recién estoy tocando el tema de los triángulos rectángulos notables. Profe, ¿qué dice por acá este triángulo rectángulo notable en este caso, no? El ángulo es 45 y acá es 45. Profe, ¿la suma de ángulos internos lo voy a seguir utilizando? Por supuesto que sí. Debe ser 180 grados. Cada triángulo rectángulo, que se llama notable, o triángulo pitagórico, como también lo clasifican en algunos textos. ¿Por qué se dice que es notable? ¿Por qué se dice que es pitagórico? Además de cumplir Pitágoras, naturalmente, tiene ciertas características. Por ejemplo, acá en el triángulo de 45 y 45, usted puede notar que se trata de un triángulo isósceles. Ángulos iguales, profe, entonces los lados deben ser iguales. Y acá se ve, ¿no? A y A. Por Pitágoras, usted puede calcular cuánto vale esa hipotenusa. Vale A raíz de 2. Profe, pero en algunos textos, en algunos libros, yo he visto que le colocan 1, 1 y solamente raíz de 2. ¿Puede ser así también, profe? Por supuesto. Puedes tomarlo así. Pero lo ideal es que siempre le pongas una constante. Lo ideal. Siempre. ¿De acuerdo? Pero si tú quieres acordarte solamente como 1, 1 raíz de 2, puedes hacerlo. Pero debes colocarle una constante siempre. En este caso le hemos colocado la constante A. ¿De acuerdo? La constante A ahí ya está establecida. Profe, el otro triángulo, ¿cuál es? El que está al costadito. El triángulo de 30 y 60. Recuerda que la suma de internos debe darme 180. Cuando en un triángulo yo veo al 90 y al 45, usted de inmediato, el otro es 45. Cuando en un triángulo yo veo el 30 y el 90, profe, de inmediato, el otro es 60. Para eso me sirven los triángulos rectángulos notables, para encontrar ángulos, para encontrar lados. ¿Cuál es la relación de los lados aquí, profe? Al menor ángulo se le opone el menor lado. Ya hemos hablado de eso. A 30 se le opone como 1 o como A, si lo quieres llamar así. La hipotenusa es el doble. Siempre así es, siempre. Si a 30 se le opone a la hipotenusa se le opone el doble. Si él es solamente A, la hipotenusa será 2A. Profe, ¿y el que se le opone a 60 cómo es? Es A raíz de 3. ¿De acuerdo? Mire, a 30 se le opone A. De ahí todos utilizan este A. Profe, si a 30 se le opone 3, a 90 es el doble. Si a él es 3, a él es 6. Profe, y por acá, 3 raíz de 3. Si a 30 se le opone 5, a la hipotenusa es el doble. Será 10. Y al 60, profesor, 5 raíz de 3. O sea, ese mismo ladito, pero multiplicado por la raíz de 3. Profe, ¿y todo eso lo debo aprender? Sí, jóvenes, lo debe aprender. Triángulos, rectángulos se utiliza bastante también en física. Usted lo habrá llevado ya en la parte de vectores
No me va a dejar mentir de repente, ¿no? Que ahí va a utilizar triángulos rectángulos cuando descomponga fuerzas. Ahí lo van a utilizar. Es muy importante que usted los conozca. Entonces, ¿cuál es el otro triángulo? Un triángulo pitagórico o triángulo notable es el siguiente, ¿no? El de 37, 53. Dicho sea de paso, algo importante que decirte sobre este triangulito es que es el único triángulo cuyos lados están en progresión aritmética. ¿De acuerdo? Mira, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Tienen una cierta progresión, ¿no? Una cierta secuencia, ¿verdad? 3, 4 y 5. Claro, no lo acompañas de una constante. En este caso es la constante A, puede ser K de repente. Se corta la transmisión, jovencitos, nos conectamos de inmediato. Sí, ya debe salir el aviso ya del tiempo. Profesor, mire por acá, ¿qué debo aprender aquí? A 30 se le opone como 3A, a menor ángulo, menor lado. A 53 se le opone como 4A, mayor ángulo, mayor lado. Y a la hipotenusa se le opone 5A. Mayor ángulo, naturalmente, mayor lado. Recuerda que en un triángulo rectángulo la hipotenusa es el mayor de los lados, ¿de acuerdo? Es la de mayor longitud. Mucho cuidado con eso. Profe, por acá, mire. Tenemos los triángulos de 53 medios y de 37 medios, profe. ¿De dónde salen esos triangulitos? Bueno, te comento, mire, esos dos triángulos salen del triángulo que está aquí arriba, del de 53, 37. Pero se hace con las prolongaciones. ¿De acuerdo? ¿Cómo, profesor? ¿Qué pasaría si no me acuerdo de esos triangulitos? Bueno, si te acuerdas el principal, que es el, puedes obtener los otros triángulos de manera rápida. ¿Cómo, profe? Por acá. Profe, ¿qué pasaría si no me acuerdo, ¿no? De ese triangulito? ¿Cómo lo puedo hacer? Usted va a hacer lo siguiente, mire por acá, observe. Ahí voy a construir mi triángulo rectángulo. Notable, ¿no? Ahí está. Rectángulo, 90 graditos. Profe, digamos que acá, mire, él mide 53 grados, perfecto. Y acá él mide, profesor, 37 grados. Son lados notables, profesor. Él es como un 3A, él es como un 4A y la hipotenusa es como el 5A. Como ya hemos estado viendo, en geometría utilizamos bastantes construcciones. Y justamente con construcciones vamos a encontrar el ángulo de 53 medios y de 37 medios. ¿Cómo así, profesor? Observe, por favor. ¿Qué pasaría, mire, si yo prolongo este lado? Pero lo prolongo de tal manera, escúchame bien, y eso puede ser usted, de tal manera que esta prolongación, chicos, esa prolongación que estoy colocando ahí, estoy prolongando, esa prolongación, jovencitos, va a tener, mira, justo la misma distancia que tu hipotenusa. Pero, o sea, si este vale 5A, yo voy a prolongar exactamente, profesor, también 5A, correcto. Vas a prolongar exactamente 5A. Profe, ¿y eso para qué? Muy bien. Vas ahora a unir. Lo unes. Profe, ¿para qué? ¿Estás formando otro triángulo? ¿No? Sí, profe, estoy formando un triángulo. Perfecto. Ahora quiero que te des cuenta de algo. ¿Qué cosa, profesor? Mire, este lado vale 5A. Este lado también vale 5A. Mira, 5A y 5A. Profe, acá tengo un isósceles. Correcto. Acá tienes un triángulo, mira, isósceles. Y vamos a señalarlo acá. Isósceles, isósceles. Propiedad del triángulo isósceles, profesor. Este angulito de acá y este angulito de acá son iguales. Propiedad de triángulos. La suma de estos ángulos deben darme el exterior, ¿o no? Profe, a ver, no le entiendo bien. La suma de estos ángulos deben ser iguales. Para empezar, ¿no? Si él es alfa, él también es alfa. Profe, acá diremos 2 alfa. La suma de los dos debe darme 37. ¿Cuánto vale alfa, profe? Sería 37 medios. Profe, o sea, acá tengo el angulito de 37 medios. Así es. Profe, ya bacán. ¿Y cuál es la relación entonces? ¿Cuánto mide todo este cateto? Porque viene a ser un cateto, ¿no? Profe, 4A más 5A viene a ser entonces un 9A. ¿Correcto? ¿Y cuál viene a ser la relación, profesor? 3A y 9A. De 1
a 3. Mira, él es 3 y él es 9. De 1 a 3. A ver, veamos el triángulo que tienes acá abajo. De 1 a 3. ¿Para quién? Para el de 37 medios. De 1 a 3. Así él es K, él es el triple, 3K. A ver, veamos en lo que hemos calculado aquí, profesor. Si él es 3A, acá es el triple, por 3. 3A. Sería 3,9, ¿no? Ahí está, 9A. 3 por 3A sería 9A. De 1 a 3. Profe, para el de 53 medios, ¿puedo hacer lo mismo? Correcto. Eso ya queda ahí para usted, para que lo pueda de repente a aprender rapidito, ¿no? Así puedes trabajar, mira, tus triángulos de 37 medios y 53 medios. De la misma manera, mira, prolongando, prolongando. Ahora, acá tengo un triángulo más, ¿no? El de 14,74, perdón, 14,76. De 1 a 4, la hipotenusa es n raíz de 17, ¿no? Ahí está. Profe, ¿esos triangulitos los debo aprender? Sí, jóvenes. Tiene que aprenderlos, ¿de acuerdo? Los tiene que aprender, por favor. Para trigonometría y para geometría, ahora, la siguiente clase vamos a hacer full práctica, ¿no? Full ejercicios sobre este capítulo, pero también vamos a preguntar, ¿de acuerdo? Al azar. ¿Quién me responde ahí, no? Sobre los triángulos rectángulos notables. Yo diré de repente un apellido y la persona me va a decir, ¿no? ¿Qué triángulo, profesor? Ah, yo le voy a indicar el de 53, 37. Y me dice, ¿no? A 37 se le pone como 3, a 53 como 4 y a 90 como 5, ¿no? O hipotenusa como 5. ¿De acuerdo? Por favor, aprender esos triángulos, chicos. Voy a preguntar, igual que en trigonometría. Voy a preguntar. Bien, sigamos. Vamos acá con la parte aplicativa, con unos ejemplos, unos ejercicios. Nos queda por acá tiempo, si tenemos un tiempito todavía, al menos para copiarlos. Se corta, por favor. Nos conectamos. ¿De acuerdo? Nos volvemos ahí a conectar. Vamos a copiar por acá. Voy a copiar los ejercicios. Hace el tiempo ahí para unos cuantos. A ver. Bien. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Vamos a hacer un pequeño ejemplito acá. Para identificar más que nada, ¿no? Para identificar. ¿Se ha quedado claro de repente la parte teórica? Aquí está. Antes de pasar a los ejercicios del texto, ¿no? De la práctica. Leamos ahí, ¿no? ¿Qué te está pidiendo ahí? Te dice, ¿no? Tienes ahí esos dos triangulitos y te piden identificar qué casos vas a utilizar, ¿no? ¿Qué caso estás utilizando? ¿O qué caso encuentras ahí? Y acá tenemos otra figura. Y por acá vamos a colocar, mira, una tercera figura. Antes de pasar a los ejercicios del texto.